edición, por los 360 años de Quilmes, hemos invitado a un amigazo, un periodista que cuando se jubiló se reactivó. Norberto G. Lombardo, sinónimo de Bernal es. Norberto, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pedro? Un saludo muy grande para vos, todo el equipo, toda la mesa de Radio Quilmes y los oyentes de Radio Quilmes. Si yo tengo que hablar de tu historia, te necesitaría 4 programas porque ya tenés 90 pirulos. No, solamente 90 años y 3 meses. Mira, y bien. Y salís a caminar todos los días. Vine caminando. Me parece fantástico. Bueno, ¿dónde naciste vos? ¿Dónde naciste? En Quilmes. ¿Sos quilmeño? En la calle Triunvirato y Sáenz Peña, a 2 cuadras del Parque de Cervecería. ¿Y qué había ahí? ¿Qué había? Era de tierra, pasaba el 324 cuando no llovía. Y, bueno, había un almacén. ¿Naciste en el almacén vos, no? Bueno, te podría decir que sí. ¿Naciste en una casa? Sí, en esa época era la partera que venía. Mirá vos. Y ese almacén había sido de mi padre y de mi tío. El día que yo nací, le vendieron el fondo de comercio a un señor y le alquilaron el local. Eso fue el día que yo nací. Vos viniste más que con un pan debajo del brazo. Ese señor con un almacén debajo del brazo. Se llamaba Don Dimas Girón, que fue muy conocido aquí en el oeste. Cuando yo cumplí 27 años, Don Dimas compró la propiedad. Mira vos. Hasta ese momento había sido inquilino. O sea que naciste y conviviste ahí en el Parque de la Cervecería. Exacto, me crié en el parque yo. El parque era como mi casa. Tomabas naranja Bills en el parque. Exacto, la naranja Bill que fabricaba la cervecería. Y en el Parque de la Cervecería me crié porque ahí el cuidador, el casero, no sé cómo se le llamaría, el encargado del parque, el que cuidaba. Era un señor que se llamaba de apellido Naranjo. Sí. Entonces, ¿es algo de Olga Naranjo que fue? Pienso que sí, que fue tesorera del municipio, ¿no? Creo que fue el abuelo. Mirá vos. Creo que fue el abuelo. Bueno, la familia Naranjo eran muy amigos de mis hermanos y mis primas que eran mayores que yo. Y yo era el nene de todo, en medio de todos. Entonces me cuidaban. Yo iba al parque y en mi casa estaban tranquilos porque las chicas de Naranjo me cuidaban. Bien, ¿y dónde pasaste la escuela? ¿En la escuela 30? Empecé la escuela 30, hice primer grado en la escuela 30. Sí, ¿y después? Él estaba en Nuevita, era la escuela 30, el chalet de la villa. En la villa porque anteriormente la escuela 30, donde habían ido mis hermanos, había estado en Triunvirato y Vicente López. El lugar donde luego fue ocupado por el Club Triunvirato, que tampoco ya existe. El Club Triunvirato. Qué memoria que tenés, tremendo. A veces me quedo tildado. ¿Y avanzaste en la escuela secundaria? En la primaria. La primaria la terminé en la escuela número 31 de Bernal Oeste, que estaba en la calle Los Andes y Viejo Bueno. ¿Y por qué allá? ¿Se mudaron? Porque sí, mi familia se mudó a Bernal Oeste y allá me fui yo. Estaba esa escuela 31, estaba en Los Andes y Viejo Bueno. Era la época en que el Estado alquilaba casas para escuelas. El propietario fue un famoso boxeador que tuvo algún título o se destacó internacionalmente, Sotillo de apellido. Después fue conocido por la política, fue un político radical. Bueno, ahí en esa escuela que las paredes de afuera estaban sin revocar, ladrillos a la vista, en aquella época no se llamaban así, se llamaban casas sin revocar. Casas sin revocar, claro. Y ahí terminé 6º grado. Bien. Bueno, ¿y seguiste estudiando? Después estuve en el comercial. ¿El comercial cuál? El de Botaro. Igual que yo, allá en Alsina. En Alsina, frente a la plaza. Don Agustín Botaro me tomaba así.
me agarraba con los dos dedos el cachete cuando... Agustín. Don Agustín, qué personaje. Bueno, la calle Paz entre Primera Junta y Garay, o Solís, ahora lleva el nombre de él, Agustín Butaro, que fue el que hizo el nuevo edificio de la Escuela de Independencia del Perú, la cual compartimos. Yo después, yo fui al edificio nuevo. Ahora, ¿y cómo nace tu pasión por el periodismo? ¿Cuándo nace? Y podríamos, déjame hacer un poco de memoria, porque no es tan grande mi memoria, pero más o menos en el año 58 comencé a grabar publicidades para la Unión Cívica Radical. Claro, porque vos sos o fuiste militante activo. Era muy jovencito en el 58. Entonces les parecía que mi voz daba para hacer publicidad y grababa cassette, que luego los autos parlantes pasaban por la calle. En esa época, en las campañas. Año 58, ganó Frondizi la elección. Sí. Creo que Balbín era el candidato a presidente. No, eso fue Balbín, creo que fue después, me parece. Bueno, no recuerdo ahora quién era, pero yo lo que recuerdo que lo que yo grababa era Esteban Tomero, intendente, el hombre que Quilmes necesita. En esa época era Tomero el intendente, que no ganó. En esa oportunidad el que ganó la intendencia fue Robín López. A quien después con los años tuve el honor, el gusto, el privilegio de hacerle una nota muy linda en televisión. Mucha gente lo recuerda afectivamente. Exacto, yo tengo un muy lindo recuerdo de Robín López. A pesar de que políticamente nunca estuve con él, porque él era Ucri. Sí. Eran primos ahí. Sí. No había tantas diferencias. No, pero políticamente eran la contra. Bueno, y después también estuviste en prensa de Club Quilmes, ¿no? En prensa de Club Quilmes hice la revista La Espumita, estuve en la comisión de prensa, la revista, que estoy en deuda con el museo del Club Quilmes, porque en mi casa tengo varios ejemplares y me dijeron, gente que no había en el museo ejemplares de esa revista, así que estoy en deuda, tengo que ir un día que me acuerde o que haga tiempo. Claro. Y si está escuchando algún miembro del Club Quilmes o del museo, bueno, está la revista La Espumita a disposición de... Tenemos que llevarla. Sí. Acá viene Jorge Draghi los días jueves, que es parte de la comisión de amigos. Quedamos entonces. Así que si lo dejas me comprometo en dejarlo aquí para que se lo entreguen. Bien, Norberto, bueno, obviamente... Después, y en el Club Quilmes estuve en la comisión de prensa. Sí. Fui durante 3 años la voz del estadio. ¿Fuiste la voz del estadio también? Sí, en la época en que el Cholo Vázquez era el presidente. Éramos 3 locutores. Alfredo Álvarez Santomé, que fue quien me formó como locutor a mí, fue mi maestro. Carlos Gabri, los dos murieron. Quedé yo solo. Una anécdota de aquella época, una de las bromas que me hacía Alfredo Álvarez Santomé yo era el tercero. Entonces me decía él, vas a ser titular cuando yo me muera. Y se murió. Quedé de titular como primer locutor porque Alfredo se murió. Bien, bueno, y después estuviste en el municipio. En el municipio fui secretario de prensa en la época de gobierno de Vides, ¿no? En la época de Eduardo Cuando Vides. volvió la democracia. Exacto. Cuando ganó Alfonsín, el auge del radicalismo. Exacto. ¿No? A ver, y seguís siendo... Y vos eras un jovencito. Yo empecé en el 80 y empezaba con ese fervor de la democracia. Y ibas a la oficina de prensa y yo te daba información para el diario El Soler. Exactamente. ¿Seguís siendo radical vos? No. ¿No sos radical? Así, y por favor escúcheme bien. Pero ¿por qué no sos más radical? No puedo, porque no puedo ser más político, porque no puedo militar, no puedo militar en un partido. Pero una cosa es que vos no milites más
Y otra cosa es que no te sientas radical. No te gusta el radicalismo de ahora. Me siento democrático. Ajá. Nada más que democrático. ¿Pero pensás que el radicalismo no es democrático? El actual no. Si no te gusta el momento... O algunos de los sectores, pero claro, porque hoy están desparramados, divididos. Es tanto el desparrame que hay, que yo no puedo estar buscando a ver en qué lugar de los desparramados me podría poner. Entonces, a esta edad, ¿qué tengo que hacer? Velar por la democracia, nada más. Bueno, vos sabés que he visto muchas fotos tuyas, hiciste mucho Radio Quilmes. Sí. Tengo fotos... Qué lindo. Vos sabés que, bueno, digo, estas fotos hay que exhibirlas, vamos a ver qué hacemos con ellas. Pero has hecho mucho radio. Sí, comencé a ver qué año... ¿Cuándo te jubilaste vos? Ay, no me pongas en tanto compromiso. No, te jubilaste hace unos cuantos años. Claro, me jubilé cuando cumplí... ¿Hace 20 años te habrás jubilado? Porque nació... Sí. Ahí empezaste con Bernaleschi. 65, no, a los 60 en esa época. O sea, hace 30 años. Hace 30 años. Pero, la primera jubilación. La primera jubilación. ¿Y qué pasa con ahí? ¿Qué pasa con vos? Decir, porque ahora voy a volcar el periodismo. En vez de quedarte tranquilo, dijiste, no, voy por más. Claro, porque yo comencé haciendo radio cuando no existían las FM. Sí. Íbamos a Buenos Aires. Sí. Recuerdo que habíamos hecho un equipo de 3. Héctor Simeoni, al quien le perdí el rastro. Sí. El otro era Daniel Sotolano, que falleció el año pasado, y yo. Hacíamos radio, yo hacía comentarios. ¿Pero dónde? ¿Dónde hacían radio? Y nos íbamos a Radio del Pueblo, Radio Argentina. No conocía esa etapa. Radio Excelsior. Sí, ajá. Y hacíamos programas, siempre hablando de Quilmes. Claro. Yo en esa época hablaba de deportes. Recuerdo... ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Te acordás? No me puedo acordar. Bueno, pero recuerdo que en Radio del Pueblo vino un día al estudio el gerente o director de la radio y dijo, ¿quién es ese que habla de Quilmes y argentino de Quilmes? Porque claro, yo hacía deportes para Quilmes y los mates y los cerveceros eran... ¿Y por qué preguntaba eso? Porque nunca en esa radio habían hablado de Quilmes y de Argentina, Quilmes como equipos de fútbol. Bueno, has hecho radio aquí en Radio Quilmes también. Sí. Hay muchas etapas, pero empezaste con ese proyecto maravilloso de Periódico Bernalés, que tuvo una repercusión extraordinaria. Bueno. Porque distribuías gran cantidad de ejemplares. Fue una época en la época del papel. Muy especial, una época del papel. Aparte, económicamente una buena época. Recuerdo haber tenido lista de espera para la publicidad. Mirá vos. Porque era tanta la gente que quería publicitar que tenía que hacer una lista de espera porque no quería ocupar más del 35% y ya me iba hasta el 50% de la capacidad del diario. Claro. Y no quería seguir más. Entonces... hacía esperar. Bueno, y cada tanto despuntás el vicio escribiendo. Cada tanto. Ahora sí, esa es la palabra, dijiste, la palabra justa dijiste, cada tanto. Pero lees mucho, muchísimo. Mucho, estoy leyendo mucho. ¿Y no usas anteojos? Sí. ¿Usás anteojos? Sí, aquí están. Perfecto. Escuché, y te gusta leer de todo, porque lees de todo. Leo. En este momento, ¿sabes que estoy leyendo 2 libros al mismo tiempo? Los 2 de Sarmiento. Estoy releyendo Recuerdos de Provincia. Ajá. Y Facundo, que tiene un segundo nombre, Civilización o Barbarie. Claro. Estoy haciendo una reelección de... ¿Te gusta mucho la historia? Me gusta mucho, sí. Bien. Y me gusta mucho Sarmiento. ¿Sabes qué hago? Más que la historia, me gusta el estilo que tenía Sarmiento, la forma de hablar, de escribir el castellano, tan particular. ¿Sabes que te envidio algo? Sí. Tenés nietos. Bueno, no me toques el lado flaco. ¿Cuántos nietos tenés? Tengo 6. 6 nietos. Que los disfrutás. Que los disfruto mucho. 5 los tengo aquí, en la Argentina. Y el otro en España. El más pequeño, que tiene 5 años, lo tengo en España. Pero algunos están cerquita, acá nomás, ¿no? Sí. Norberto,
realmente, ¿qué es lo que decís? Bueno, a ver, hiciste muchas cosas. ¿Qué es lo que querés seguir haciendo? ¿Tenés algún proyecto? ¿Qué es lo que pensás que tendrías que hacer? Bueno, pienso que tendría que seguir haciendo periodismo, salir de este receso que me he tomado, no sé por qué todavía, pero será por los 90. Claro. Porque pienso que la gente tiene que escuchar una voz que sea sincera, una voz que le pueda decir qué es lo que está ocurriendo en Quilmes, qué es lo que está ocurriendo en el país. No quiero abarcar tanto, no, que yo siempre fui claro. Más que nada un periodista de cabotaje. Sí. Pero en Quilmes hay cosas que me indignan. Una de las últimas notas que publiqué en el periódico, no recuerdo bien si fue de papel o ya estaba en internet, porque yo hice... El papel fue más o menos hasta el año 23, creo que sí, ¿y qué es lo que más te preocupa, más te molesta? Hice una de las últimas cosas que me indignó tanto, la gran estafa que el gobierno municipal hizo al pueblo con lo que era la delegación municipal de Bernal el 9 de julio 186. Que vos lo denunciaste. Lo denuncié. Hubo una diputada... El costo y todas las irregularidades. Hubo una diputada nacional que se ocupó del tema, me pidió todos los antecedentes y me dijo que había hecho un pedido de informes o que había ido a la justicia, no sé en qué quedó eso. Si vos lo que estás denunciando ahí, que lo que se pagó, que el municipio municipal, el gobierno municipal, pagó por esa obra, es mucho más de lo que vale. Pagó 504 millones de pesos por una licitación que la había hecho, primero iba a ser de 450 y pico y después no sé por qué quedó en 504. Pero costos. Lo que yo investigué fue los costos en ese momento, en esos meses, y lo averigüé a través de varias empresas constructoras de Quilmes. El metro cuadrado de construcción costaba entre 1 millón y 1.200.000. La licitación, la municipalidad la adjudicó por 3.400.000 el metro cuadrado. Eso es lo que yo denuncié. Ni hoy creo que vale eso. Bueno, y pasaron años. Pedí informes, la municipalidad me contestó con tonterías, que no quiero hacer nombres de los funcionarios. Porque bueno, o sea que tenés que seguir escribiendo. Norberto, tendré que seguir. Se nos terminó el tiempo. Te voy a invitar la semana que viene para hablar de algo que a vos te interesa mucho, que tiene que ver con el Círculo Católico de Bernal, el ex círculo, desgraciadamente el ex Círculo Católico. ¿Has escrito algo sobre ese tema? En su momento, sí, este año no. Te invito a que lo hagas. Ha pasado Norberto G. Lombardo por Quilmes 360. Gracias. Somos ríos, en el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos sin fronteras ni color, hermano mío, más parientes de la luz.